La verja de madera del rancho colgaba torcida de sus bisagras, golpeando suavemente cada vez que el viento seco recorría el valle. Era el tipo de sonido que podía arrullar a cualquiera hasta el sueño si se dejaba llevar. Y esa mañana, con el polvo pegado a su falda y el sabor amargo del viejo miedo en la lengua, Esperanza permanecía allí de pie, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda y la otra aferrada a la verja, como si fuera a desaparecer si la soltaba. Más allá, la tierra se extendía silenciosa y olvidada. Los surcos que antaño habían albergado maíz ahora yacían irregulares, cubiertos de maleza persistente. Una cerca rota se inclinaba como un anciano demasiado cansado para mantenerse en pie. Más allá, un trozo suelto de chapa metálica crujía con un ritmo irregular. E incluso las pocas gallinas que quedaban picoteaban sin rumbo cerca de la sombra de un cobertizo en ruinas. Esperanza no gritó. No había nadie que la llamara. Empujó la puerta lentamente. Esta crujió en señal de protesta, un sonido demasiado fuerte para un lugar tan vacío. Se estremeció, no por el ruido, sino por el movimiento del niño en su interior, como si incluso el bebé sintiera el peso de aquel sonido. «¿Oyes eso?», murmuró, casi sonriendo, aunque no había alegría en su sonrisa. «Hasta la puerta se queja». Su voz sonaba seca. No había hablado mucho en los últimos 2 días. No desde que el camino se desvió del último grupo de casas y la dejó sola con el polvo, el calor y la larga lista de decisiones que ya no podía deshacer. El sol de la mañana ya era fuerte, presionando sus hombros como una advertencia. En algún lugar arriba, un par de pájaros negros sobrevolaban perezosamente, observando la tierra como siempre lo hacen los carroñeros, con paciencia y seguridad. Esperanza entró. Cada paso despertaba el olor a tierra seca y a algo antiguo, algo que alguna vez había estado vivo y útil, y que ahora simplemente había sido abandonado. Una vasija de barro agrietada yacía de lado cerca del camino, medio enterrada. La empujó con el pie, y rodó una vez antes de volver a asentarse, como si incluso ella hubiera renunciado a encontrar un lugar. Tras dar unos pasos, se detuvo y giró ligeramente la cabeza para mirar hacia atrás, al camino por el que había venido. Apenas era visible ahora, una delgada línea pálida que atravesaba las colinas, desvaneciéndose ya en el calor. Y ese, amigos míos, es el tipo de momento que pesa más que cualquier bulto que uno pueda llevar. Y no cuando te vas, sino cuando te das cuenta de que no queda nada que te haga volver. Esperanza se ajustó el chal sobre los hombros. Había sido de un azul intenso, pero el sol y los años lo habían suavizado, convirtiéndolo en algo más parecido a un recuerdo que a un color. Se lo ajustó más, aunque el calor no lo requería. Ella siguió caminando hacia adentro. La casa se reveló lentamente, como si no confiara en ser vista de repente. Muros de adobe, agrietados pero aún en pie. Un tejado de tejas rojas, algunas faltantes, otras oscurecidas por el paso del tiempo. La puerta de madera colgaba ligeramente abierta, moviéndose lo justo para mostrar que el viento la había reclamado como suya. Allí también había un olor, un leve aroma a humo de antaño, mezclado con polvo y la silenciosa putrefacción del abandono. Esperanza se detuvo a unos pasos de la puerta. Su mano se dirigió instintivamente de nuevo a su vientre, presionando suavemente, como para tranquilizarse a sí misma y a la pequeña vida que llevaba dentro. Cerró los ojos por un instante. No mucho. Lo justo para respirar. «¿Lo ves?», susurró. «No es gran cosa, pero ahí está». La bebé no respondió, por supuesto, pero algo en su interior se tranquilizó un poco. Ella cruzó el umbral. La madera crujió bajo su peso, pero resistió. Eso era lo más importante en ese momento. En el interior, la luz se filtraba por las rendijas del techo,
cayendo en finos haces que atravesaban la penumbra. El polvo flotaba en esos haces, deslizándose lentamente como pensamientos que se resistían a asentarse. Una mesa se alzaba en el centro, con una pata más corta que las demás. Una estufa de barro permanecía fría en un rincón, con la superficie agrietada pero intacta. Una silla solitaria se apoyaba contra la pared, como si la hubieran apartado a toda prisa y nunca hubiera regresado. Esperanza se acercó a la mesa y apoyó la mano sobre ella. La superficie era áspera. No estaba recién usada, simplemente olvidada. Recorrió la superficie lentamente con los dedos, trazando las líneas dejadas por el paso del tiempo y el uso. Alguien había comido allí. Quizás se había reído, había esperado. Ese tipo de cosas dejan huellas, incluso después de que la gente se haya ido. Y si alguna vez has entrado en un lugar así, sabes lo que te hace sentir. No te quiebra, no de golpe. Simplemente te presiona, silenciosa y constantemente, hasta que tienes que decidir si cargar con ese peso o alejarte de él. Esperanza no se marchó, o en cambio, sacó la silla. Esta rozó el suelo resonando en el silencio. Se sentó despacio, con cuidado de su cuerpo, con cuidado de la vida que llevaba dentro. Durante un largo rato, simplemente se quedó sentada, sin lágrimas, sin suspiros dramáticos, solo inhalar, exhalar. Afuera, la puerta volvió a golpear con el viento. Adentro, el polvo continuaba su lenta danza entre los rayos de luz. Y entonces metió la mano en la pequeña bolsa de tela que llevaba atada a su costado. De ella sacó un solo objeto, un trozo de tela doblado, desgastado por los bordes. Lo abrió con cuidado, dejando al descubierto un pequeño pañuelo bordado. Las puntadas eran irregulares en algunos puntos, pero resistentes. Un sencillo diseño de hojas verdes y una sola flor roja. Lo colocó sobre la mesa frente a ella. Sus dedos se detuvieron sobre ella, presionando suavemente, como si la tela misma pudiera responder a algo que hacía tiempo que había dejado de preguntar en voz alta. «Eres todo lo que he traído», dijo en voz baja. «Así que más te vale ser suficiente». No había amargura en su voz, solo la verdad, porque en eso se convierte la vida, tarde o temprano. No en lo que planeamos, no en lo que esperábamos, sino en lo que queda en nuestras manos cuando todo lo demás nos ha sido arrebatado o regalado. Esperanza volvió a mirar a su alrededor, junto a la estufa agrietada, en las esquinas vacías, ante los rayos de luz que aún lograban filtrarse a través del techo roto, y entonces asintió una sola vez, solo para sí misma, un leve asentimiento. Fácil de pasar por alto, pero conllevaba el peso de una decisión. Se incorporó de la silla y sujetando su vientre con una mano y agarrándose al borde de la mesa con la otra. «Esto servirá», dijo ella. No como una pregunta, no como un deseo, como una declaración. Y ahí, amigos míos, es donde radica la raíz de toda esta historia. No en lo que perdió, ni en quién la dejó sola en aquel camino polvoriento, sino en aquel momento de quietud dentro de una casa en ruinas, donde una mujer sin otro lugar a donde ir, eligió no marcharse. Si crees que a veces un lugar puede elegir a una persona tanto como una persona, elige un lugar. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Porque historias como esta no tratan de grandes comienzos, sino de pequeñas decisiones que se resisten a ceder. Esperanza volvió a salir al exterior, y ahora la luz del sol le daba de lleno en la cara. Volvió a mirar a través del paisaje, entrecerrando ligeramente los ojos. Aquí había trabajo, trabajo duro, del tipo que agrieta las manos y pone a prueba la paciencia, del tipo que no promete recompensa, pero era un trabajo que ella entendía. Caminó hacia el otro extremo del patio, donde yacía un abrevadero roto, inclinado, con la base seca y partida.
A mitad de camino se detuvo. Algo se movió cerca de la sombra del cobertizo. Al principio, pensó que era solo el viento otra vez, pero entonces lo vio. Una silueta delgada, apenas más que huesos y aliento obstinado. Un burro, con el pelaje opaco y ralo, de pie con la cabeza gacha como si el peso de la vida se hubiera vuelto insoportable. No huyó al verla. No levantó la cabeza. Simplemente se quedó allí, esperando, tal vez, o simplemente aguantando. Esperanza lo observó durante un largo rato. Entonces dio otro paso adelante, lentamente, con cuidado. «Bueno», dijo en voz baja, «parece que no soy la única que se quedó atrás». El burro movió una oreja. Nada más. El viento volvió a soplar, trayendo consigo ese suave y persistente golpeteo que provenía de la puerta. Esperanza respiró hondo. El aire seco le llenó los pulmones y lo exhaló lentamente. «Con esto bastará», repitió. Porque no tenía a dónde ir, y porque había decidido que ese lugar, roto, silencioso y olvidado, no permanecería así. Esperanza no siempre había caminado con ese paso cuidadoso y mesurado, el que se adquiere cuando uno aprende a cargar con algo más que su propio peso. Hubo un tiempo en que su zancada era más rápida, sus hombros más ligeros y su voz más clara. Nació en un pueblo enclavado entre colinas bajas y un río que corría poco caudal en la estación seca y rugía con la lluvia. Las casas estaban muy juntas. Sus paredes de barro se calentaban por las tardes y sus puertas siempre estaban abiertas. Se podía oler la comida que llegaba de todas partes a la vez. Frijoles cocinándose a fuego lento, tortillas burbujeando sobre piedras planas, café espeso y oscuro. Su madre, doña Remedios, tenía unas manos que parecían estar siempre en movimiento. Incluso sentada, sus dedos no dejaban de moverse. Desgranaba frijoles, remendaba telas, trenzaba hebras de algo útil. Y Esperanza, de niña, había observado esas manos con más atención que cualquier otra cosa. Porque los niños aprenden no de lo que se dice, sino de lo que se hace. A los 10 años, Esperanza ya sabía encender un fuego que mantenía el calor de forma constante. A los 12, amasaba sin mirar, sintiendo su punto de cocción con las palmas de las manos. A los 15, estiraba un puñado de masa de maíz hasta hacer tortillas tan finas y uniformes que los vecinos, asombrados, decían: «Esa niña tiene el don de su madre». Cocinar no era un talento del que hablara, era simplemente algo que hacía, como algunas personas que respiran profundamente sin pensar en el aire. Pero la vida, como suele suceder, no le preguntó para qué estaba preparada. Su padre murió primero. Una fiebre que llegó y se fue rápido, llevándoselo antes de que pudieran llamar al médico del pueblo. Después de eso, la casa quedó más silenciosa. No vacía, nunca vacía mientras doña Remedios permaneció allí, sino más silenciosa de una forma que calaba hasta los huesos. Y el duelo, amigos míos, tiene la capacidad de cambiar la fisonomía de un hogar sin mover ni una sola pared. Esperanza aprendió a hablar menos, a escuchar más, a fijarse en las pequeñas cosas, la forma en que el fuego ardía de manera irregular cuando la leña estaba húmeda, la forma en que los hombros de su madre se tensaban al oír ciertos nombres. Lo lograron, no con comodidad, pero sí con dignidad. Esa palabra era importante para su madre, dignidad. Significaba no mendigar cuando se podía trabajar. Significaba no quejarse cuando aún había fuerzas en el cuerpo. Esperanza llevaba esa lección consigo como una segunda piel. Pasaron los años, y a medida que crecía, también lo hacía la discreta atención de los demás. Los hombres comenzaron a mirarla como lo hacen cuando empiezan a pensar en el futuro, en lugar de solo en el presente. Ella no lo fomentó, pero tampoco lo evitó. Luego llegó Esteban.
No era el hombre más rico, ni el más encantador, pero tenía una presencia serena. Hablaba despacio, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla. Trabajaba con sus manos, arreglaba cercas, remendaba techos, ayudaba donde hacía falta. Él notó cosas, la forma en que Esperanza se limpiaba las manos en el delantal antes de servir la comida, aunque ya estuvieran limpias. La forma en que siempre servía primero a su madre. La forma en que miraba al suelo cuando reía, como si la risa fuera algo para guardar en privado, no para que todos la vieran. Y así, poco a poco, se convirtió en parte de su día a día, sin grandes declaraciones, sin promesas susurradas bajo las estrellas, solo presencia, trabajo compartido, un silencio que resultaba reconfortante en lugar de pesado. Se casaron en una pequeña reunión. Unos pocos vecinos, una olla de frijoles lo suficientemente grande para alimentar a todos los invitados, tortillas apiladas. Y su madre estaba a su lado, con los ojos brillantes pero una postura firme. Durante un tiempo pareció suficiente, y a veces eso es todo lo que la gente quiere. Ni la perfección, ni la abundancia, solo lo suficiente. Esperanza se mudó a casa de Esteban, una casa modesta cerca de las afueras del pueblo. Trajo consigo muy pocas cosas, unas pocas prendas de ropa, una vasija de barro que su madre insistió en que se llevara, y aquel pequeño pañuelo bordado, que ella misma había cosido años atrás durante una tarde tranquila. Para nadie más era especial, pero para ella representaba algo estable, algo suyo. Los primeros meses fueron agradables. El trabajo se compartía. Las comidas eran sencillas pero reconfortantes. Había risas, risas pequeñas y silenciosas, de esas que surgen inesperadamente y dejan una huella de ternura. Entonces, como suele suceder, algo empezó a cambiar. No todo a la vez. No de una forma que se pueda señalar y decir, ahí es donde se rompió. Esteban empezó a llegar más tarde a casa. Sus silencios se hicieron más largos y pesados. Evitaba su mirada con pequeños gestos que podrían haber pasado desapercibidos para otra persona. Pero Esperanza se dio cuenta, porque había dedicado su vida a observar lo que la gente hacía, no lo que decía. Cuando le habló del niño, lo hizo como lo habría hecho su madre, sin dramatismos, sin expectativas. Simplemente la verdad, colocada con delicadeza entre ellos. «Voy a tener un bebé», dijo con voz firme. Él asintió. Eso fue todo, ni enfado, ni alegría. Solo un asentimiento, como si le hubiera dicho que al día siguiente estaría caliente. Y ese, amigos míos, es un silencio que habla más alto que cualquier grito. Pasaron los días, luego las semanas. Trabajaba más, hablaba menos, comía rápido y a menudo solo. El espacio entre ellos, antes cómodo, se convirtió en algo completamente distinto, algo tenso y adverso. Esperanza no pedía calor, no hacía preguntas cuyas respuestas ya conocía, porque la dignidad, una vez aprendida, no se deja de lado fácilmente. Una mañana, se despertó antes del amanecer, como siempre. El aire era fresco, de ese que anuncia el calor que llegará más tarde. Extendió la mano hacia el espacio que tenía a su lado. Vacío. Al principio, pensó que se había levantado temprano, pero sus botas habían desaparecido, su ropa también, la pequeña bolsa de dinero que guardaba escondida. Sobre la mesa no había nada. Sin notas, sin explicaciones, sin rastro de vacilación, solo ausencia. Permaneció allí de pie durante un largo rato, con la mano apoyada en el borde de la mesa, la respiración pausada y el rostro inexpresivo. Porque cuando sucede algo así, no siempre brotan las lágrimas. A veces, el cuerpo prefiere la quietud. Ella no corrió tras él. No había a dónde huir. Un hombre que se marcha así no tiene intención de ser encontrado.
No fue a ver a su madre, no de inmediato. Orgullo, sí, pero más que eso, una comprensión silenciosa de que algunas cosas deben vivirse en soledad antes de poder compartirlas. Se quedó 2 días más. En aquellos días, ella cocinaba para sí misma, limpiaba las superficies que ya estaban limpias, se sentaba en el umbral por las tardes, viendo cómo la luz se desvanecía sobre el pueblo. Nadie vino, nadie preguntó, porque en lugares así las noticias se propagan, pero el silencio también. En la tercera mañana, se levantó antes del amanecer, se dobló su ropa, metió lo poco que tenía en una bolsa de tela, tomó la vasija de barro que le había dado su madre y se detuvo un momento. Era demasiado pesado. Lo volvió a dejar en su sitio. Entonces ella buscó el pañuelo. Eso, ella lo conservó. Porque a veces, lo que llevamos con nosotros no tiene que ver con la utilidad. Tiene que ver con la memoria, con aferrarnos a una parte de nosotros mismos cuando todo lo demás empieza a desvanecerse. Ella salió afuera. El pueblo lucía igual que siempre. Humo que se elevaba de las primeras hogueras. Un perro estirándose en el camino. El sonido lejano de alguien llamando al ganado. Nada había cambiado, excepto todo. Ella no se despidió. No porque no le importara, sino porque comprendió algo que su madre le había dicho una vez mientras trabajaban codo con codo en la estufa. Irse en silencio. Había dicho doña Remedios, es a veces la única manera de conservar la fuerza. Y así caminó, más allá de las casas, más allá de los campos, pasado el punto donde el camino comenzó a estrecharse y el terreno se abrió a algo más amplio y menos indulgente. Caminó hasta que le dolieron los pies, le dolió la espalda y la niña que llevaba dentro se removía con cada paso. Caminó hasta que lo familiar desapareció tras ella y lo desconocido se extendió ante ella. Y durante todo ese tiempo se aferró a 2 cosas: el pequeño pañuelo bordado que llevaba en su bolso y la habilidad que su madre le había transmitido, unas manos que sabían cómo crear algo prácticamente de la nada. Porque cuando el mundo reduce a una persona a lo que queda, son esas pequeñas y constantes cosas las que la impulsan a seguir adelante. Y así fue como Esperanza llegó a aquella puerta rota, a aquel terreno árido, con polvo en la boca y sin que nadie la esperara. No es casualidad, pero por el lento y silencioso desmoronamiento de todo aquello que una vez había llamado hogar. Lo primero que notó Esperanza, una vez que el sol subió más alto y extendió su calor sobre la tierra, fue el silencio entre los sonidos. No era la ausencia de ruido, porque sí que había sonidos. El viento silbando entre la hierba seca. La hojalata suelta golpeando contra la madera. El graznido lejano de los pájaros que sobrevolaban. Pero entre esos sonidos había una pausa, una especie de espera. Y si alguna vez has entrado en un lugar que ha estado abandonado durante demasiado tiempo, conoces ese tipo de silencio. No te da la bienvenida, te observa. Esperanza estaba de pie en el patio con las manos apoyadas en las caderas, respirando lenta y pausadamente. El sudor se le acumulaba en la nuca y le resbalaba por la espalda, pero no se movió para secárselo. En cambio, ella escuchó. La tierra bajo sus pies estaba agrietada en finas líneas, como piel seca. Un leve olor a estiércol viejo flotaba cerca del corral, seco y penetrante. Cerca de allí, percibió el dulce aroma de una guayaba demasiado madura, caída y olvidada bajo un árbol. Ella se giró hacia ese olor. El guayabo se alzaba justo detrás de la casa, con ramas cargadas de hojas pero desiguales, como si hubiera crecido sin guía durante años. Debajo, el suelo estaba cubierto de frutos, algunos enteros, otros partidos, con el interior oscuro y repleto de moscas. Esperanza se agachó lentamente, con las rodillas doloridas y el vientre abultado.
Tomó una de las frutas y la giró entre sus manos. Todavía está bien. No es perfecto, no está limpio, pero está bastante bien. Lo rozó contra su falda y le dio un pequeño mordisco. El sabor era dulce, con un toque ácido que la hizo cerrar los ojos por un instante. ¿Lo ves?, murmuró suavemente, como si le hablara a la niña que llevaba dentro. Incluso aquí algo sigue creciendo. Comió el resto despacio, sin prisas. Sabía que la comida debía respetarse, sobre todo cuando se encuentra, no cuando se recibe. Cuando se puso de pie de nuevo, echó un vistazo más detenido a su alrededor. A la izquierda de la casa, un pequeño corral se apoyaba sobre su propio peso. Los postes de madera se habían movido. Algunos se inclinaban hacia afuera. Otros se hundían más en la tierra seca. Una puerta rota colgaba abierta, con el pestillo de cuerda deshilachado e inservible. En el interior, el suelo era irregular, marcado por antiguas huellas de pezuñas ahora endurecidas en la tierra. No hay ganado, no hay cabras, solo vacío donde antes había movimiento. Esperanza se acercó, y con cada paso sus sandalias levantaban pequeñas nubes de polvo. Al llegar al borde del corral, lo oyó de nuevo, un sonido suave. No es el viento, no la lata. Otra cosa, ella se quedó quieta. El sonido se repitió, una exhalación débil y forzada, casi imperceptible a menos que se prestara atención. Ella lo siguió. La encontró al costado del cobertizo, donde la sombra conservaba los últimos vestigios del frescor matutino. El burro, de cerca, tenía peor aspecto que desde la distancia. Sus costillas se marcaban con fuerza contra su piel, cada una visible como las tablas de una cerca rota. Su pelaje era opaco, con zonas sin pelo que formaban círculos irregulares. Una oreja colgaba más que la otra, y sus ojos, entrecerrados, cansados, reflejaban esa mirada distante de algo que había dejado de esperar cuidados. Una cuerda colgaba suelta de su cuello, arrastrándose por el suelo. No estaba atada a nada. Simplemente estaba allí, como si alguien hubiera querido asegurarla y nunca lo hubiera hecho. Esperanza se acercó lentamente. El burro cambió de postura, pero no se alejó. Ni siquiera levantó la cabeza del todo, solo lo suficiente para reconocer su presencia. «Así son las cosas, ¿no?», dijo en voz baja. Su voz no transmitía compasión, solo reconocimiento. Extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocarle el cuello. Demasiado cansado para correr, demasiado terco para caer. El burro parpadeó una vez. Una mosca se posó cerca de su ojo. Ni siquiera se molestó en sacudírsela. La mandíbula de Esperanza se tensó ligeramente. Miró a su alrededor, escudriñando el suelo. No hay abrevadero cerca, ni cubo. Nada más que tierra seca y los restos dispersos de lo que una vez fue un patio de trabajo. Se giró de nuevo hacia la casa, con movimientos ahora más pausados. «Espera», dijo en voz baja, aunque sabía que el animal no tenía a dónde ir. En el interior se movió con rapidez. La estufa de barro estaba fría, pero junto a ella había una vieja olla de metal, oxidada por los bordes pero intacta. La cogió, comprobando su peso. Todavía estaba en buen estado. Cerca de la pared del fondo, encontró una pequeña repisa de madera. Encima, una taza desconchada, un plato agrietado y, escondida detrás de ellos, una cuerda enrollada. Útil. Tomó la olla y salió de nuevo al exterior. El sol había ascendido más alto, y el calor ahora presionaba con mayor intensidad. El aire vibraba ligeramente sobre el suelo. Volvió a recorrer el patio con la mirada. Agua. Eso era lo primero que importaba. Ningún animal, ninguna persona, ninguna tierra podría sobrevivir mucho tiempo sin ella. Sus ojos se dirigieron hacia el extremo más alejado de la propiedad, donde una franja de verde más oscuro rompía la aridez de las colinas. Árboles. Y donde hay árboles como esos,
suele haber agua. Esperanza se ajustó el chal y comenzó a caminar. Cada paso era más lento ahora. El peso de su cuerpo le recordaba sus límites. Pero no se detuvo, no hasta que llegó al borde de aquel césped. Allí, se medio oculta entre la hierba alta y un poste de la cerca inclinado, la encontró. Un pozo. Antiguo. Las piedras que lo rodeaban estaban pulidas por el paso de los años. Una viga de madera se extendía por la parte superior, con una polea que crujía cuando el viento la empujaba. El cubo seguía allí, aunque la cuerda parecía deshilachada. Esperanza se acercó con cuidado, dejando la olla a su lado. Probó la cuerda con un tirón firme. Resistió. «Bien», susurró ella. Lentamente bajó el cubo. La cuerda se deslizó entre sus manos, áspera contra su piel. Escuchó cómo descendía. El leve eco del movimiento se fue apagando hasta que... un suave chapoteo. Agua. Cerró los ojos por un instante, porque a veces encontrar algo tan simple como agua se siente como recibir permiso para seguir adelante. Ella volvió a subir la cuerda, mano tras mano. El cubo emergió, goteando, pesado con lo que la tierra aún ofrecía. Vertió el agua en la olla, observando cómo se asentaba. Bastante claro. Suficiente para empezar. Cuando regresó al corral, el burro no se había movido mucho. Permanecía donde lo había dejado, con la cabeza ligeramente girada hacia ella. Esperanza se acercó lentamente, con la olla firme entre sus manos. Lo dejó a unos pocos metros de distancia. El burro vaciló. Luego, con paso lento e irregular, avanzó. Un paso, luego otro, hasta que su hocico alcanzó el borde de la olla. Bebió, no con avidez, no con desesperación, simplemente con constancia, como si hubiera aprendido a no esperar demasiado de golpe. Esperanza observaba en silencio. Su mano volvió a posarse sobre su vientre. «Tú y yo», dijo en voz baja, «tendremos que aprender a ir paso a paso». Tras un instante, el burro levantó la cabeza, con agua goteando de su boca. La miró, no con toda su atención, ni con energía, pero sí lo suficiente. Suficiente para ver, y ahí, amigos míos, es donde algo pequeño comienza a echar raíces, no en grandes gestos, no en promesas grandilocuentes, sino en un momento compartido entre dos seres vivos que han sido olvidados y que aún no han decidido rendirse. Esperanza extendió la mano lentamente y, esta vez, la apoyó sobre el cuello del burro. Su piel estaba caliente, más delgada de lo que debería haber sido, pero vivo. Dejó la mano allí un instante más de lo necesario. Entonces ella retrocedió. «Hay trabajo por hacer», dijo en voz baja. No solo para ella misma, no solo por el niño que llevaba en su vientre, pero por este lugar y para aquel animal delgado y obstinado que había elegido, a su manera silenciosa, permanecer de pie. Para cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, proyectando sombras más largas sobre el patio seco, Esperanza ya había hecho pequeños cambios que solo alguien que prestara mucha atención notaría. La olla que estaba junto al burro había sido rellenada una vez más. Un estrecho sendero que iba desde el pozo hasta la casa comenzaba a tomar forma, y sus repetidos pasos compactaban el polvo hasta convertirlo en algo más firme. En el interior, la mesa había sido limpiada con un paño húmedo arrancado del forro de su bolso. No estaba impecable, pero ya no estaba abandonada. Y si alguna vez has intentado recuperar un lugar olvidado, conoces esta verdad. Los primeros cambios no se hacen para que otros los vean. Se hacen para que puedas creer que el lugar aún puede escuchar. Esperanza salió de la casa de nuevo, con la espalda rígida y las manos manchadas con finas líneas de suciedad difíciles de quitar. Se detuvo en el umbral, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz más tenue. Fue entonces cuando lo escuchó. No es el viento. No la lata suelta. Voces. Débil al principio, luego más nítido.
una voz de hombre, baja, cansada, y el sonido más tenue de otra cosa. Pasos rápidos pero irregulares, como los de un niño que se mueve sin rumbo. Esperanza no se movió de inmediato. Se quedó inmóvil, con la mano apoyada en el marco de la puerta, escuchando. Las voces se acercaban, siguiendo el sendero que partía del otro lado del terreno, donde las colinas descendían y volvían a ascender. «Te dije que te quedaras cerca de la casa», dijo el hombre, con un tono áspero, propio de alguien que había pasado demasiado tiempo hablando solo consigo mismo. Y no hubo respuesta. Solo se oye el sonido de pequeños pies pateando piedras. Esperanza salió completamente al exterior. Aparecieron lentamente a la vista. El hombre primero. Alto, aunque sus hombros se encorvaban hacia adelante como si el peso de los años se hubiera distribuido desigualmente sobre él. Su camisa estaba desgastada a la altura de los codos y su sombrero le cubría la frente. El polvo se adhería a sus botas, del tipo que se acumula cuando uno camina más de lo que descansa. Su rostro estaba surcado de arrugas, no solo por la edad, sino por algo más profundo, algo que no desaparece ni siquiera cuando termina el día. Detrás de él, un niño, 6, tal vez 7 años, delgado, con el pelo cayéndole de forma desigual sobre la frente como si se lo hubieran cortado sin cuidado. La ropa le quedaba holgada, una manga más larga que la otra. No llevaba nada, pero tenía las manos apretadas en puños, como si se aferrara a algo invisible. Ambos se detuvieron al verla. El cuerpo del hombre se puso rígido primero. No por miedo, sino por una sorpresa que aún no había decidido en qué se convertiría. El niño no dio un paso al frente. Se mantuvo un poco rezagado, con la mirada fija en Esperanza, sin curiosidad, sin darle la bienvenida, simplemente observando. Esperanza no habló. Permaneció de pie donde estaba, con una mano apoyada suavemente sobre su vientre y la otra colgando a su costado. El viento soplaba entre ellos, trayendo consigo el aroma seco de la tierra. Por un instante, nadie se movió. Entonces el hombre dio un paso adelante. «¿Quién eres?», preguntó. Su voz no era áspera, pero tampoco suave. Transmitía la seguridad de alguien que no había tenido motivos para confiar fácilmente. Esperanza sostuvo su mirada. «Me llamo Esperanza», dijo. Su voz era firme y tranquila. Encontré la puerta abierta. La mirada del hombre se dirigió brevemente hacia el patio, hacia los pequeños cambios, la olla cerca del burro, el sendero apenas visible en el polvo. «Ya lo veo», respondió. Dio otro paso adelante, ahora más despacio. «Esta es mi tierra». Ahí estaba. No se dice con orgullo, ni siquiera con certeza. Simplemente lo dijo, como si él necesitara recordárselo tanto a sí mismo como a ella. Esperanza asintió una vez. Ya me lo imaginaba. Ella no se disculpó. Ella no dio explicaciones. Porque a veces, la verdad se entiende mejor sin adornos. El niño se movió ligeramente detrás del hombre, dejando una marca con el pie en la tierra. Los ojos de Esperanza se posaron en él, solo por un segundo. Él se dio cuenta, y rápidamente apartó la mirada, pero no antes de que ella lo viera. Ese pequeño destello de algo que vive en los niños que han perdido más de lo que comprenden. Se acercó al hombre, presionándolo ligeramente contra su costado, pero permaneció en silencio. El hombre bajó la mirada hacia él, y luego volvió a mirar a Esperanza. «No deberías estar aquí», dijo. «No como una amenaza, es un hecho». Esperanza miró alrededor del patio, junto a la valla rota, en la tierra seca, al burro, que ahora se yergue con un poco más de peso sobre sus patas que antes. «Nada de esto debería ser así», dijo en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La mandíbula del hombre se tensó ligeramente. Siguió su mirada a través del paisaje,
absorbiendo lo que ella había visto. El abandono, la ausencia, el lento desmoronamiento de algo que alguna vez se había mantenido unido. Este lugar, comenzó, y luego se detuvo. Exhaló lentamente, pasándose una mano por la nuca. No es. Hizo otra pausa. No merece la pena salvarlo, podría haber dicho. Demasiado trabajo, podría haber pensado. Pero no terminó la frase. En cambio, la miró de nuevo. Tienes que irte, dijo. No con mala intención, pero con firmeza. Esperanza no se movió. El niño se movió de nuevo, y ahora su pie dibujaba círculos en la tierra. Sus ojos se movieron, casi contra su voluntad, hacia la olla de agua que estaba cerca del burro. Luego, al animal en sí. El burro movió la oreja. Vivo. Eso era nuevo. Esperanza notó la mirada del niño. Ella lo siguió y luego habló, no al hombre, sino en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Tenía sed. La mirada del niño se detuvo allí. El hombre se dio cuenta. Él también miró al burro. Algo cruzó su rostro, rápido, casi imperceptible. Reconocimiento, o tal vez culpa. No he tenido tiempo, murmuró, más para sí mismo que para ella. Esperanza asintió. Entiendo. Y esa, amigos míos, es una frase que puede significar muchas cosas. A veces es amabilidad, a veces es distancia, y a veces es el comienzo de algo que ninguno de los dos está preparado para definir. Desde el extremo más alejado de la propiedad, apareció otra figura. Pasos lentos, mesurado. Una mujer mayor. Su vestido era oscuro, y a pesar del calor, llevaba un chal bien ajustado sobre los hombros. Su cabello, con algunas canas, estaba recogido con esmero. Caminaba ligeramente encorvada, pero sus ojos, esos ojos no se perdían nada. Doña Eulalia. O ella no tenía prisa. Se acercó a la escena como si la hubiera estado observando desde lejos y hubiera decidido, solo ahora, dar un paso más. Su mirada pasó del hombre al niño y luego a Esperanza. Permaneciendo allí, observándola con atención, el polvo en su falda, la forma en que sostenía su vientre, la firmeza de su postura. Bueno, dijo doña Eulalia con voz baja pero clara. Parece que este lugar se acordaba de que aún estaba vivo. El hombre dejó escapar un suspiro corto, casi una risa cansada, aunque no había nada de humor en ella. «O alguien se olvidó de seguir su propio camino», respondió. Doña Eulalia, ignored that, se acercó a Esperanza, deteniéndose a tan solo unos pasos de distancia. «¿Viniste sola?», preguntó ella. Esperanza asintió. «Sí». No se ofreció ninguna explicación. La mujer mayor la observó un momento más. Entonces sus ojos se posaron brevemente en el vientre de Esperanza, y de vuelta arriba otra vez. Siguió un largo silencio. No es incómodo, simplemente lleno. Finalmente doña Eulalia asintió levemente. «Eso requiere cierta terquedad», dijo. Esperanza no sonrió, pero algo en sus hombros se relajó ligeramente. El chico se movió de nuevo. Esta vez su pie se acercó más a la olla. Dudó. Entonces, lentamente, extendió la mano y tocó el borde con los dedos. Solo por un segundo. Luego retiró la mano. Esperanza só. Ella no dijo nada. El hombre también se dio cuenta. Bajó la mirada hacia el niño y luego volvió a mirar a la mujer que estaba de pie frente a él. En la mesa limpia que se ve a través de la puerta. Al burro, que ya no parecía estar tan cerca de desplomarse. Ante los cambios silenciosos que ya habían comenzado. Volvió a exhalar. Esta vez es más largo. «Este es mi hijo», dijo, con la voz ahora más baja. «Mateo». El niño no levantó la vista, pero su nombre se instaló en el espacio entre ellos. Esperanza asintió. «Hola, Mateo». El niño no respondió, pero tampoco dio marcha atrás, y a veces eso es más que suficiente para empezar. Ningún gallo cantó para anunciarlo.
Ninguna voz resonó en los campos. Solo la tenue luz se deslizaba lentamente sobre las colinas y entraba en el patio, rozando los bordes de las cosas que habían permanecido demasiado tiempo en la sombra. Esperanza ya estaba despierta. Había dormido en el suelo de la casa, con el chal doblado bajo la cabeza y el cuerpo acurrucado, abrazando con cuidado la vida que llevaba en su vientre. El suelo era duro, pero no se quejó. Aún así, el suelo duro era mejor que el camino. O se levantó antes de que el sol saliera por completo, moviéndose en silencio, como si el lugar mismo aún estuviera decidiendo si aceptarla o no. Afuera, el aire conservaba una ligera frescura, de esas que desaparecen rápidamente al amanecer. Caminó hacia el pozo, con pasos lentos pero firmes, guiada por el sendero que había trazado el día anterior sin pensarlo. Ella sacó agua. Un cubo, luego otro. Para cuando la luz se extendió por completo por todo el patio, la maceta que estaba cerca del burro ya estaba llena de nuevo. Y un segundo recipiente más pequeño se encontraba cerca de la puerta. El burro la observaba. No con energía, todavía no, pero con conciencia. Eso importaba. Esperanza se dirigió al pequeño trozo de tierra cerca de la casa, donde el suelo, aunque seco, conservaba una textura diferente, menos agrietado, más maleable. Se agachó y presionó con los dedos. «No está muerto», murmuró ella. Ella comenzó a limpiarlo. Arrancaba la maleza. Rompía la superficie endurecida. Trabajaba despacio, con la respiración pausada y los movimientos cuidadosos. La niña que llevaba dentro afloraba de vez en cuando, recordándole los límites que no podía ignorar. Pero ella no se detuvo, porque el trabajo, amigos míos, suele ser la única respuesta que una persona tiene cuando las preguntas se vuelven demasiado pesadas para soportarlas. A media mañana, el hombre, Tomás, como pronto lo iría a llamar, ya se había marchado. Se marchó temprano antes de que ella saliera de la casa. Sus botas ya no estaban junto a la puerta. El niño, Mateo, se quedó. Estaba de pie cerca del muro del fondo del patio, con un pequeño palo en la mano, arrastrándolo por la tierra en líneas lentas y sin rumbo. Esperanza no se acercó a él. Aún no. Ella sabía que los niños como él no respondían a que los llamaran. Respondían a que se les permitiera hacerlo. Así que ella trabajó. Se movía entre el pequeño trozo de tierra y la casa, limpiando lo que podía y colocando las cosas en lugares que volvían a tener sentido. Encontró granos de maíz secos en un saco cerca de la pared del fondo, viejos, pero no inservibles. Los separó, apartando los que aún podrían germinar. Barrió el suelo con un manojo de ramitas atadas entre sí. Reparó la cuerda de la puerta del corral lo suficiente como para que pudiera cerrarse. Pequeñas cosas. Siempre empieza por lo pequeño. Mateo observó. No abiertamente, pero sus ojos siguieron sus movimientos, incluso mientras su cuerpo permanecía de espaldas. Al mediodía, el calor se instaló con fuerza sobre todo. Un calor sofocante que incluso el viento parece rendirse. Esperanza entró en la casa y encendió la estufa de barro. Llevó tiempo. La leña era vieja, algunos trozos húmedos por el rocío de la mañana. La dispuso con cuidado, avivando la llama en lugar de forzarla. Cuando finalmente prendió el fuego, el olor a humo llenó la habitación. No era un olor fuerte, sino familiar. Ella colocó la olla encima. Primero el agua. Luego, tomó un puñado del maíz que había seleccionado y lo aplastó ligeramente entre dos piedras. Una comida sencilla, nada más. Pero ya basta. Afuera, Mateo dejó de dibujar en la tierra. Se quedó quieto, escuchando, el sonido del fuego, el suave burbujeo de la olla, cosas que no habían formado parte de su día a día durante mucho tiempo. Esperanza no lo llamó, ni siquiera miró hacia la puerta.
Ella simplemente esperó. Al cabo de un rato, oyó el suave crujido de unos pasos. Luego, el leve crujido del umbral de madera. Se quedó allí de pie, justo adentro, mirando. Ella removió la olla lentamente. Sin volverse, dijo: «Hace calor. Ten cuidado». Su voz era tranquila, sin invitación, sin insistencia. Solo una declaración. Mateo dio un pequeño paso adelante. Luego se detuvo. No se acercó más, pero no se fue. Esperanza cogió la taza desconchada que estaba en la estantería. Vertió en ella una pequeña porción de la mezcla líquida de maíz. Ella lo puso sobre la mesa. Luego retrocedió. «Dar espacio». Mateo miró la taza. Luego la miró. Luego, de nuevo. No se movió. Pasaron los minutos. Esperanza volvió a la estufa, ajustando la leña, fingiendo no darse cuenta. Finalmente, lentamente, Mateo dio un paso al frente. Llegó hasta la mesa. Su mano se cernía sobre la taza. Entonces lo retiró, como si no estuviera seguro de si tenía permiso. Esperanza volvió a hablar, sin mirarlo todavía. «Es tuyo si lo quieres, no más, ni menos». Mateo cogió la taza. Con cuidado. Él no se sentó. Se quedó allí de pie, sujetándolo, mirándolo fijamente por un momento antes de dar un pequeño sorbo. Luego otro. Bebió despacio, no solo por hambre, sino por algo más cercano al recuerdo. Y así, amigos míos, es como empieza la confianza, no con palabras, sino con pequeños permisos que no se retiran. Afuera, la tarde transcurría lentamente. El burro se tumbó por primera vez, su cuerpo se plegó con cuidado sobre el suelo, no por debilidad, sino para descansar. Esperanza noticed. Se permitió un pequeño suspiro de alivio. Pero la paz, como suele ocurrir, no llegó sin resistencia. Al final de la tarde se escuchó la primera voz. Desde más allá de la valla. Afilado, curioso. «Tomás». Un hombre permanecía de pie cerca de la puerta, con la postura erguida y el sombrero de ala ancha, limpio. Demasiado limpio para alguien que trabajaba ese tipo de tierra. Don Fulgencio. No entró. No era necesario. Su sola presencia tenía suficiente peso. Esperanza salió de la casa, secándose las manos en la falda. Mateo permaneció dentro, con la taza vacía aún en sus manos. El burro levantó la cabeza. Los ojos de Fulgencio recorrieron rápidamente el patio, absorbiendo todo. La olla, el camino, la puerta del corral cerrada, los leves signos de cambio. Entonces aterrizaron sobre ella. «¿Y quién eres tú?», preguntó. Su tono era ligero, pero no amable. Esperanza sostuvo su mirada. «Me llamo Esperanza». Él asintió lentamente, como si saboreara el nombre. «¿Y qué haces en un terreno que no te pertenece?». Ahí estaba. No es una pregunta, un desafío. Esperanza no bajó la mirada. «La puerta estaba abierta», dijo. «Necesitaba un lugar donde alojarme». Fulgencio soltó una risita. Corto, seco. «Necesario», repitió. Se acercó a la puerta apoyando una mano en la madera. «Esta tierra tiene dueño». «Yes», Esperanza said. «Tomás». La sonrisa de Fulgencio se desvaneció. «Tomás», repitió. «Un hombre que apenas puede mantener vivos a sus animales, y mucho menos sus tierras». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afilado, adrede. Dentro de la casa, Mateo permaneció muy quieto. Esperanza no reaccionó de inmediato. Dejó que el silencio se instalara. Entonces ella habló. «Él sigue aquí». Simple, sin adornos. Los ojos de Fulgencio se entrecerraron ligeramente. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué eres?». Esperanza apoyó la mano sobre su vientre. «Soy una persona que trabaja». Fulgencio apoyó el movimiento. Su mirada se detuvo allí por un instante. Entonces se enderezó. «Este lugar», dijo con voz más firme, «ha estado abandonado durante demasiado tiempo. La gente habla». «Por supuesto que sí. La gente siempre habla».
Ese tipo de discurso, continuó, tiene la capacidad de llegar a quienes toman las decisiones. Dio unos golpecitos suaves a la puerta con los dedos. Decisiones sobre quién conserva la tierra y quién no. Ahí estaba. No fue una amenaza gritada, pero una colocada con cuidado, como una piedra en el camino. Esperanza sintió el peso de aquello. No solo para ella misma, Bot for Tomás, para el niño que llevamos dentro, por el frágil comienzo que apenas había echado raíces. Ella asintió una vez. Entiendo. Fulgencio la observó un momento más. Entonces se giró. Volveré, dijo. Y así, sin más, se marchó, dejando huellas limpias de sus botas en el polvo. Esperanza permaneció allí mucho tiempo después de que él se hubiera marchado. El viento volvió a soplar, trayendo consigo el aroma seco de la tierra. Detrás de ella, oyó el suave movimiento de los pasos de Mateo. Llegó hasta la puerta, de pie allí, observándola. No pregunto, pero consciente. Esperanza no se dio la vuelta de inmediato. Observó el paisaje, la tierra agrietada, las vallas inclinadas, la casa silenciosa. Entonces habló en voz baja. Nada crece sin que alguien intente arrancarlo primero. Y esa, amigos míos, es la verdad. En el momento en que algo empieza a repararse, y siempre habrá una mano dispuesta a deshacerlo, no con la fuerza, sino con la duda, con susurros, con la silenciosa presión de un mundo que prefiere que las cosas permanezcan rotas. Esperanza volvió a mirar hacia la casa, hacia el niño, hacia el pequeño fuego que aún ardía en el interior. Y ella siguió caminando. Esa noche, primero llegó el viento. No era fuerte, no era ruidoso, simplemente constante, como una respiración que se resistía a sentarse. Se colaba por las grietas de las paredes, por los bordes rotos del tejado, trayendo consigo el aroma seco de las colinas lejanas y algo más penetrante, polvo levantado de tierras distantes. Esperanza yacía de nuevo en el suelo, con el cuerpo encorvado sobre su vientre, ajustándose el chal a pesar del calor. El sueño le llegaba a ratos, nunca profundo, nunca duradero. Afuera, el burro se movía de vez en cuando, sus pezuñas rozando ligeramente la tierra. Dentro, Mateo yacía en el rincón más alejado, no en una cama, sino sobre una fina estera tejida. Se había colocado allí sin que nadie se lo pidiera, como si ese rincón hubiera sido suyo desde hacía mucho tiempo. Él tampoco dormía fácilmente. Se notaba por la forma en que se giraba, por los suaves sonidos inquietos que escapaban de él, por la forma en que apretaba y aflojaba las manos incluso en la oscuridad. Y si alguna vez has visto a un niño sufrir, sabes que el dolor no desaparece cuando se pone el sol. Simplemente se va atenuando. La primera señal llegó ya entrada la noche. Un pequeño sonido. No es ruidoso, solo una respiración forzada. Los ojos de Esperanza se abrieron al instante. No se incorporó de inmediato. Escuchó. Ahí estaba de nuevo. Oh, una inhalación tensa y desigual. Luego, una pausa que duró demasiado. Se incorporó lentamente, con las articulaciones rígidas y el cuerpo pesado. «¿Mateo?», preguntó ella en voz baja. Sin respuesta. Solo ese sonido otra vez. Se acercó a él, con los pies descalzos, con cuidado de no tocar el suelo frío. Cuando llegó a su lado, se agachó con esfuerzo apoyando una mano en el suelo. Tenía la cara vuelta hacia la pared. Su cuerpo se encogió sobre sí mismo. Esperanza extendió la mano y le tocó el hombro. Caliente. Demasiado calor. Ella lo giró suavemente. Tenía los ojos entreabiertos, la mirada perdida, los labios secos, la respiración superficial e irregular. Fiebre. De esas que llegan rápido y se instalan profundamente. La mandíbula de Esperanza se tensó. Volvió a presionar el dorso de su mano contra su frente, como si esperara que el primer contacto hubiera sido inapropiado.
No lo fue. Afuera, el viento cambió de dirección, empujando ahora con más fuerza contra los trozos sueltos del techo. La chapa comenzó a vibrar con mayor nitidez, un repiqueteo irregular que llenaba los silencios entre respiraciones. «Mateo», dijo de nuevo, esta vez con voz más suave. Sus ojos se movieron ligeramente. «No estoy completamente al tanto, pero no se han ido. Bien, eso importaba». Miró hacia la puerta. Oscuro. Tomás no estaba allí. Y ese, amigos míos, es el momento en que una persona comprende la magnitud de la responsabilidad que implica ser la única que puede actuar. Esperanza se puso de pie con cuidado, su cuerpo protestando por el movimiento brusco. Se dirigió al pequeño estante y tomó el paño que había usado antes. Agua. Necesitaba agua. Ella salió afuera. El aire nocturno le azotaba la cara, ahora más fresco pero cargado por el viento que arreciaba. El cielo estaba nublado, sin estrellas visibles, solo una densa oscuridad que se cernía sobre la tierra. El burro permanecía cerca del borde del corral, con las orejas atentas, percibiendo el cambio en el aire. «No pasa nada», murmuró Esperanza al pasar. Pero su voz transmitía más esperanza que certeza. Se dirigió hacia el pozo lo más rápido que pudo. En la oscuridad, cada paso se hacía más largo. El camino que había recorrido durante el día era ahora más difícil de seguir, pues el terreno estaba irregular bajo sus pies. El viento volvió a arreciar, esta vez con más fuerza, tirando de su chal y empujándole el polvo hacia los ojos. Para cuando llegó al pozo, su respiración se había vuelto superficial. Agarró la cuerda y bajó el cubo, y moviendo las manos ahora más rápido, con menos cuidado. La cuerda le quemaba ligeramente la piel. El cubo golpeó el agua con un chapoteo sordo. Ella tiró, mano sobre mano. Sus brazos se tensaban, su espalda se encogía con cada movimiento. La niña que llevaba dentro se movió bruscamente. Hizo una pausa de apenas un segundo, con la mano presionando contra su vientre. «Ahora no», susurró. «Quédate conmigo». Entonces ella volvió a tirar. Cuando el cubo llegó al borde, no perdió el tiempo. Llenó la olla hasta la mitad, lo suficiente para cargarla, pero no tanto como para retrasarla. El camino de vuelta se me hizo más largo. El viento soplaba ahora con más fuerza, arrastrando un polvo fino que le picaba en la piel. Cuando llegó a la casa, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. No es una lluvia constante, disperso, pero fue suficiente para dar una señal de lo que se avecinaba. En el interior, la respiración de Mateo había empeorado, más corto, más tenso. Esperanza dejó la olla rápidamente y empapó el paño. Ella lo escurrió y lo colocó suavemente sobre su frente. Le ardía la piel debajo de ella. Ahora se movía con determinación, sin dudarlo. Ella le levantó ligeramente la cabeza, ayudándole a beber un poco de agua. La mayor parte se derramó. Algunos bajaron, suficiente. Repitió el movimiento, con paciencia y constancia. Afuera, el viento se convirtió en un sonido más fuerte. El techo de hojalata ahora vibraba violentamente, y un trozo suelto golpeaba contra la madera una y otra vez. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, filtrándose por las rendijas del tejado y formando pequeñas manchas oscuras en el suelo. Esperanza lo ignoró, y su atención seguía centrada en el niño. Ella cambió la tela, de nuevo, y otra vez. El tiempo perdió su forma. Los minutos se convirtieron en algo más largo, medido únicamente por el ritmo de su respiración y el enfriamiento de la tela entre sus manos. En un momento dado, su cuerpo se sacudió ligeramente. Un pequeño temblor lo recorrió. La mano de Esperanza se movió al instante para sujetarlo. «Estoy aquí», dijo, no en voz alta, no con urgencia, simplemente presente. Porque a veces, la presencia es la única medicina que una persona tiene.
La tormenta se intensificó. El viento aullaba ahora, empujando contra las paredes, poniendo a prueba los puntos débiles de la estructura. La puerta crujía, amenazando con abrirse con cada ráfaga. Esperanza se puso de pie una vez más y se dispuso a asegurarla con la cuerda que había encontrado antes. Sus dedos trabajaron con rapidez, atándola lo suficientemente fuerte como para que no se soltara. El agua goteaba constantemente del tejado. Una gota cayó cerca de la hoguera, otro cerca de la mesa. Ella apartó ligeramente a Mateo, alejándolo de la creciente humedad. Le dolía el cuerpo, le ardía la espalda, le dolían los pies de tanto caminar, de estar de pie, de agacharse. Pero ella no se detuvo, porque detenerse no era una opción. Pasaron las horas, o tal vez solo uno. En medio de todo algo cambió, sutil. Es fácil pasarlo por alto si no estás mirando con atención. La respiración de Mateo se ralentizó, todavía poco profundo, todavía débil, pero aún más. Esperanza lo notó de inmediato. Ella colocó suavemente su mano sobre su pecho. Conté las respiraciones. Esperó, otro y otro más. El calor persistió, pero su filo afilado se había suavizado, aunque solo ligeramente. Exhaló lentamente, y sus hombros se relajaron por primera vez desde que había comenzado la noche. «Quédate», murmuró. «Quédate aquí mismo». Afuera, la tormenta comenzó a amainar. No del todo, pero lo suficiente como para que el viento dejara de aullar. Solo susurró. La lluvia se suavizó hasta convertirse en una caída constante, golpeando suavemente contra el tejado. Esperanza estaba sentada junto a Mateo, con la espalda apoyada en la pared y la mano aún cerca de él. Sus ojos se cerraron por el sueño, pero no les permitió cerrarse del todo, aún no. Porque es en estos momentos, en esta calma después de lo peor, cuando una persona debe permanecer. Cuando el peligro parece haber pasado, pero no se ha ido del todo, y esa, amigos míos, es la clase de noche que cambia algo profundo en el interior de una persona, no por lo que se dice, sino por lo que se soporta sin testigos, sin elogios, sin nadie que diga, «lo hiciste bien». Esperanza no necesitaba esas palabras. Ella solo necesitaba que el niño siguiera respirando. Y así lo hizo, despacio, continuamente, durante el resto de la noche. La mañana llegó suavemente, como si supiera que no debía llegar demasiado estruendosamente después de una noche así. La tormenta había pasado, dejando una suave humedad en el aire. La tierra, tan seca el día anterior, ahora tenía un color más oscuro, absorbiendo la poca lluvia que había recibido. El aroma a polvo húmedo se elevaba del suelo, un olor a la vez fresco y antiguo. Dentro de la casa, la luz se filtraba por las grietas del techo, cayendo en finos y pálidos haces de luz sobre el suelo. Esperanza no se había movido mucho del lugar donde había estado sentada durante toda la noche. Su espalda seguía apoyada contra la pared, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Una mano permanecía cerca de Mateo, como si, incluso en su duermevela, se hubiera negado a que la distancia creciera entre ellos. Sus ojos se abrieron lentamente, no con alarma, pero con la serena conciencia de alguien que ha aprendido a despertar sin olvidar dónde está. Lo primero que hizo fue escuchar. El viento había amainado, el techo ya no vibraba, y luego, respiración, estable. Ella giró la cabeza. Mateo yacía donde ella lo había dejado, con el rostro ya sin el enrojecimiento de aquel calor intenso y abrasador. Una leve capa de sudor cubría su frente, y su cabello se adhería ligeramente a su piel. Esperanza extendió la mano y la posó suavemente sobre su frente. Cálido, pero ya no es peligroso. Cerró los ojos por un breve instante. No solo en el alivio, sino en algo más profundo.
algo más silencioso. Gratitud, tal vez. O simplemente la liberación de una tensión que había cargado durante toda la noche. «Te quedaste», susurró ella. No espero respuesta. Mateo se movió ligeramente al sentir su tacto. Sus ojos se abrieron a medias, al principio desenfocados. Luego, lentamente, la encontraron. Él no habló. Él simplemente la miró. No con resistencia, no con miedo, solo mirar. Y ese, amigos míos, es un momento tan breve que muchos lo pasarían por alto. Pero tiene más peso que cualquier palabra, porque un niño que se ha mantenido al margen no suele ofrecer ese tipo de mirada. Esperanza no movió la mano. Lo dejó reposar allí. Tras unos segundos, los ojos de Mateo se cerraron de nuevo. Pero esta vez, su respiración se mantuvo constante. Dormir. Sueño de verdad. Esperanza se movió con cuidado, incorporándose a pesar de la rigidez de su cuerpo. Cada músculo protestaba. Cada articulación le recordaba la noche que había cargado. Aún así, permaneció de pie. Había trabajo por hacer. Siempre había trabajo. Ella salió afuera. El patio se veía diferente. No transformado, sino tocado. El suelo conservaba pequeñas zonas húmedas. El aire tenía una suavidad que antes no se percibía. Incluso la valla rota parecía menos áspera bajo la luz más tenue. El burro permanecía de pie cerca del corral, con la cabeza ligeramente levantada. Cuando la vio, dio un pequeño paso adelante. Solo uno, pero más fuerte que los pasos que había dado el día anterior. Esperanza Noticed caminó hacia allí a paso lento. «Sigues aquí», dijo en voz baja. El burro movió las orejas, extendió la mano y la apoyó de nuevo en su cuello. Esta vez, el animal se inclinó ligeramente hacia su caricia. Un pequeño cambio, pero real. Se permitió esbozar una leve sonrisa. Detrás de ella lo oyó, pasos, pesado, mesurado. Ella se giró. Tomás estaba de pie al borde del patio. Había regresado. Su ropa estaba húmeda por los bordes, sus botas manchadas de barro. Su rostro lucía más cansado que el día anterior, sus ojos ensombrecidos por una noche que había pasado en otro lugar, trabajando, o tal vez simplemente evitando el sitio que lo esperaba. Se detuvo al verla. Esta vez no me sorprende, pero en algo más cercano a la incertidumbre. Y su mirada pasó rápidamente más allá de ella, a la casa, hacia la puerta, a los pequeños detalles que habían cambiado, la cuerda que sujeta la puerta, el suelo barrido, la maceta colocada ordenadamente cerca de la entrada. Entonces, casi sin querer, sus ojos se desviaron hacia el burro. Se mantuvo en posición vertical. Alerta. Vivía de una forma que no lo había estado antes. Tomás frunció ligeramente el ceño. Dio unos pasos hacia adelante. «¿Por qué está la puerta cerrada con llave?», preguntó en voz baja. Esperanza se giró completamente hacia él. «El viento», dijo simplemente. Asintió una vez, como si con eso bastara para explicarlo todo. Su mirada se dirigió de nuevo, esta vez hacia el interior de la casa. «¿Y el niño?», preguntó. Ahí estaba, no es un hombre, aún no, solo el niño. La expresión de Esperanza no cambió. «Tenía fiebre», dijo ella. Tomás se puso rígido. No de forma drástica, pero ya basta. «¿Cuándo?», preguntó. «Anoche». Dio otro paso adelante, ahora más rápido. Sus botas se hundían en la tierra húmeda, dejando marcas más profundas que antes. Llegó a la puerta y se detuvo. Por un momento, no entró. Se quedó allí de pie, como preparándose para lo que pudiera encontrar. Entonces él entró. Esperanza no la siguió inmediatamente. Ella permaneció afuera, con la mano aún apoyada suavemente sobre el burro. Ella escuchó el sonido de sus pasos adentro. Luego, silencio, uno largo, de ese tipo que se estira hasta que parece que algo tiene que romperlo. Finalmente lo escuchó. No son palabras,
Solo un leve cambio de movimiento, una silla que raspa ligeramente, y luego nada de nuevo. Cuando Tomás volvió a salir, su rostro había cambiado. No del todo. Pero ya basta. Sus ojos ya no reflejaban únicamente ese peso distante y cansado. Ahora había algo más tranquilo, algo está perturbado. Miró a Esperanza. Al principio no directamente. Su mirada pasó de sus manos, aún manchadas de tierra, con leves marcas donde la cuerda le había quemado la piel, a su rostro. Entonces, finalmente la miró a los ojos. Ninguno de los dos habló. No había necesidad. Porque algunas cosas, amigos míos, no pueden explicarse sin restarles importancia. En cambio, Tomás hizo algo sencillo. Él pasó junto a ella, hacia el pozo, cogió el cubo vacío que estaba al lado. Revisé la cuerda. Luego comenzó a bajarlo. Esperanza observaba, no de cerca, obviamente no, pero ella lo vio. El movimiento fue deliberado, cuidadoso, sin prisas. Cuando volvió a subir el cubo, no se detuvo ahí. Llenó la olla más grande. Y luego otro. Los llevaron de vuelta a la casa sin que se lo pidieran. Sin volver a mirarla. Pero tampoco la estoy evitando. Simplemente trabajando. Y así, amigos míos, es como una persona empieza a cambiar. No con disculpas, no con promesas, sino con la decisión silenciosa de recoger algo que una vez había dejado caer. Al pasar junto a ella, solo una vez, su mano rozó ligeramente su brazo. No lo entiendo, no es una retención, solo contáctame. Breve, no hablado, pero real. Esperanza no reaccionó, no exteriormente, pero sus hombros se enderezaron ligeramente. Y en ese breve instante fugaz, algo cambió entre ellos. No en confianza, todavía no, sino en la posibilidad de que existiera. De esas que no necesitan nombre. Solo vivió. Al tercer día después de la tormenta, la tierra había comenzado a recuperarse. No del todo, ni no de una forma grandiosa, pero sí en los pequeños y silenciosos detalles que solo perciben quienes trabajan la tierra. La tierra cerca de la casa conservó su forma un poco más de tiempo después de ser removida. El burro ya no permanecía con la cabeza gacha. Se movía despacio, sí, pero ahora con determinación. El fuego dentro de la estufa de barro ardía con más firmeza, como si también él hubiera decidido no rendirse. Y la gente, amigos míos, la gente se da cuenta de estas cosas, incluso cuando fingen que no. Llegaron a última hora de la tarde. Ni uno, no dos, pero varios. Hombres y mujeres de tierras vecinas, atraídos no por invitación, sino por esa curiosidad que viaja más rápido que cualquier caballo, se congregaron cerca de la puerta. Sus voces eran bajas pero inquietas, como un viento que aún no se decide a tomar rumbo. Al frente estaba don Fulgencio. Sombrero limpio, postura erguida, ojos que medían más de lo que revelaban. A su lado, doña Eulalia, con su chal bien ajustado como siempre, aunque su mirada se movía de manera diferente ahora. No solo observaba, sino que sopesaba. Tomás estaba en el patio cuando los vio. Estaba reparando un tramo de la cerca, trabajando con una firmeza que apenas había recuperado. El sonido de voces que se acercaban lo hizo detenerse, con los dedos aún aferrados a la madera áspera. Esperanza estaba de pie cerca de la puerta, con una cesta de maíz seleccionado apoyada en la cadera. Mateo estaba sentado en el suelo, no muy lejos de ella, con un pequeño trozo de madera en las manos, tallándolo lentamente con un cuchillo sin filo. No levantó la vista, pero él escuchó. Todos lo hicieron. Fulgencio dio un paso al frente, deteniéndose justo fuera de la puerta, como si cruzarla requiriera algo más que un simple paso. «Bueno», dijo, y su voz se oyó con claridad por todo el patio. «Parece que el lugar ha despertado». Nadie respondió. Tomás se enderezó lentamente,
dejando a un lado el trozo de madera. «¿Qué quieres?», preguntó. Su voz era tranquila. «No estoy cansado. Aún no». La sonrisa de Fulgencio era tenue. «Lo que todos queremos», respondió. «Claridad». Hizo un leve gesto hacia la tierra. «Esto ha sido descuidado. Tú lo sabes». Tomás no lo negó. Se quedó quieto, con las manos apoyadas a los costados. «Y ahora», continuó Fulgencio, dirigiendo brevemente la mirada hacia Esperanza, «hay cambios, nuevas manos, nuevas intenciones». Un murmullo recorrió el pequeño grupo que se encontraba detrás de él. Suave, pero presente. Esperanza permaneció donde estaba. Ella no dio un paso al frente. Ella no dio un paso atrás. Ella simplemente se quedó de pie. Porque a veces, el mejor lugar para estar es precisamente donde estás. Fulgencio dio otro paso, su bota presionando ligeramente contra la puerta. «Un terreno como este», dijo, «no pertenece a un solo hombre, no cuando está en mal estado. Hay maneras de hacer las cosas, acuerdos, expectativas». Sus palabras eran suaves, cuidadosamente elegido. «Has tenido tiempo», añadió, «más del que la mayoría habría tenido». La mandíbula de Tomás se tensó ligeramente. Aún así, no dijo nada. La mirada de Fulgencio se agudizó. «Y ahora», dijo, bajando la voz lo suficiente como para atraer a todos hacia él, «traen a alguien de la nada, una mujer sin vínculos, sin ninguna pretensión. Y de repente se supone que debemos creer que este lugar va a cambiar». Los murmullos se hicieron un poco más fuertes. «No estoy de acuerdo. Aún no, pero incertidumbre. Y ahí, amigos míos, es donde reside la presión. No en los gritos, no en la fuerza, sino en el silencioso traspaso de la duda de una persona a otra». Esperanza lo sintió, sintió las miradas, las preguntas que no se formularon en voz alta. ¿Quién es ella? ¿Por qué está ella aquí? ¿Qué derecho tiene ella? Ella no les respondió, porque no le correspondía a ella responderlas. El ritmo detallado de Mateo disminuyó. Luego se detuvo. Levantó ligeramente la cabeza, lo suficiente para ver. Tomás lo miró, solo por un segundo. Luego, de vuelta con la gente reunida en su puerta, dio un paso adelante. No rápido, no agresivo, lo justo para acortar la distancia que lo separaba de la línea que dividía su tierra de la de ellos. «Esta tierra», dijo con voz firme, «es mía, sin dudarlo, sin disculpas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La sonrisa de Fulgencio se desvaneció ligeramente. «La propiedad», respondió, «conlleva responsabilidad». Tomás no dedónse. «Sí, lo hace». Otra pausa. Esta vez es más largo. «Then, Tomás continued». Lo dejé caer. Ahí estaba, plano, sin ocultar. Una onda expansiva recorrió el grupo. La confesión tiene ese efecto. Cambia las cosas de maneras que la acusación no puede. Fulgencio ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera meditando. «¿Y ahora?», preguntó. Los ojos de Tomás se dirigieron brevemente hacia la casa, hacia Esperanza, hacia las pequeñas y visibles señales de cambio. Luego de vuelta. Ahora ya no. Simple, firme, sin decoración. La mirada de Fulgencio siguió la suya. Aterrizamos en Esperanza. «¿Y ella?», preguntó. La pregunta tenía peso, más que antes. Esta vez Tomás no la miró. Mantuvo la mirada al frente. «Ella se queda», dijo. Las palabras fueron silenciosas, pero no vacilaron. Se oyó un murmullo de nuevo, más fuertes ahora. Algunos se sorprendieron. Algunos lo dudan. Doña Eulalia dio un paso al frente entonces, y su presencia se abrió paso entre el ruido sin necesidad de alzar la voz. «Ella trabaja», dijo. Todas las miradas se posaron en ella. Ella asintió una vez hacia el patio. «Lo he visto». Eso importaba, más que cualquier cosa que Fulgencio hubiera dicho, porque en lugares como este, la verdad no la decide quien habla más alto, sino en quien se confía para ver con claridad.
La expresión de Fulgencio se tensó. «El trabajo no es el problema», respondió. «Es una orden». Doña Eulalia Metis Gaze. «El orden comienza cuando alguien recoge lo que se ha dejado pudrir». Siguió el silencio. Una más profunda. Mateo se puso de pie lentamente, el trozo de madera aún en su mano. Dio unos pasos hacia adelante, pequeño, incierto, pero adelante. Se detuvo junto a Esperanza. No tocarla. No me escondo detrás de ella. Simplemente ahí. Y entonces, sin mirar a nadie, extendió la mano y tomó suavemente el borde de su falda entre sus dedos. Un pequeño gesto. Es fácil pasarlo por alto, pero una vez visto, es imposible ignorarlo. Fulgencio lo vio. Todos lo hicieron. Tomás también lo vio. Sus hombros se movieron ligeramente. No está en tensión, pero en algo más cercano a la solución. Dio otro paso adelante. Ahora estamos más cerca de la puerta. «Esta tierra es mía», repitió, «y lo que suceda allí es algo que yo decido». Su voz no se elevó, y no era necesario. «Ella se queda», dijo de nuevo, «y trabajamos. Sin explicación, sin justificación, la pura verdad». Fulgencio sostuvo su mirada durante un largo instante, el tipo de mirada que sirve para comprobar si algo se va a romper. Tomás no apartó la mirada. Detrás de él, el patio permanecía en silencio. El burro cambió de posición. La casa, aunque todavía deteriorada, ya no parecía abandonada. Y la gente que estaba en la puerta lo sintió. Ese cambio, esa línea que se había trazado no con fuerza, sino con certeza. Fulgencio exhaló lentamente. Sus hombros se relajaron apenas un poco. No es la derrota, pero aceptó que no era un momento en el que pudiera ganar. «Muy bien», dijo. Se apartó de la puerta. «Pero entiendan esto. La gente estará observando». Tomás nodded. «Que lo hagan». Fulgencio turned. 1 a 1. Si los demás siguieron su ejemplo. Sus voces volvieron a ser bajas, pero diferentes ahora. Menos seguras, menos tajantes. Doña Eulalia lingered a moment longer. Ella miró a Esperanza, luego en Mateo, luego en Tomás. Ella asintió levemente. No hay aprobación, aún no, pero algo parecido. Luego se dio la vuelta y se marchó. El patio volvió a quedar en silencio. Ese tipo de silencio que se produce después de que se ha tomado una decisión. Esperanza exhaló lentamente, aunque no se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Los dedos de Mateo aún sujetaban el borde de su falda. Luz, pero constante. Tomás permaneció en el mismo lugar un momento más. Entonces se giró. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza. Solo por un segundo. Sin palabras. Pero ya basta. Porque a veces, amigos míos, que la defensa más fuerte no es ruidosa ni dramática, sino la de un hombre que se para frente a los demás y elige, sin dudarlo, proteger lo que ha comenzado a crecer. Después de aquel día, el tiempo no transcurrió con prisas. Se movió como siempre lo hace en lugares así, silenciosamente, de forma constante, marcada no por calendarios, sino por pequeños cambios que se acumulan hasta que una mañana te despiertas y te das cuenta de que algo ha echado raíces. Al principio, las lluvias llegaron en breves periodos, lo justo para ablandar la tierra, para oscurecerla en zonas irregulares, para dejar ese aroma a tierra que despierta. Esperanza trabajaba esas zonas con esmero, presionando las semillas contra el suelo con una paciencia que no nacía de la esperanza, sino de la costumbre. Primero el maíz, luego frijoles. Ella no plantó demasiado, y solo podía cuidar aquello que sabía que podía hacer, porque había aprendido, hacía mucho tiempo, que desear más de lo que uno puede soportar es la manera más rápida de perder lo poco que se tiene. Tomás trabajaba a su lado, no siempre cerca, no siempre van al mismo ritmo, pero presente.
reparó la cerca sección por sección, reemplazando los postes débiles por otros más resistentes cortados de la ladera de las colinas. Limpió el corral, niveló el terreno y arregló la puerta para que ya no se inclinara como si se hubiera rendido. No hablaban mucho mientras trabajaban. No hubo largas conversaciones sobre lo sucedido, ni se ofrecieron ni se pidieron explicaciones. Solo el sonido del esfuerzo compartido. Y a veces, eso es suficiente para empezar a construir algo más sólido que las palabras. Mateo cambió en aspectos más sutiles, de esas que pasarían desapercibidas si no estuvieras atento. Ya no se mantenía al margen de las cosas. Seguía hablando poco, pero su silencio había cambiado. Ya no era hermético. Comenzó a seguir a Esperanza mientras se movía por el patio. No lo suficientemente cerca como para tocarla, pero sí lo suficiente como para ver lo que hacía. Una mañana, le trajo un pequeño puñado de piedras lisas que había recogido cerca del pozo. No explicó por qué. Simplemente las colocó junto al trozo de tierra donde ella había plantado la primera hilera de maíz. Esperanza los miró. Luego lo miró. «Esto ayudará a marcar las filas», dijo. Él asintió. Solo una vez. Y desde ese día, las piedras permanecieron allí, marcando los inicios de algo que aún no había emergido de la tierra. La casa también cambió. Despacio. El tejado se remendó donde fue posible, y las grietas más grandes se cubrieron con trozos de madera y chapa vieja bien sujeta para protegerlo del viento. La estufa de barro ardía a diario, se limpiaba su superficie y se rellenaban las grietas donde se podía. La mesa ya no se tambaleaba. Una tarde, sin que se lo pidieran, Tomás le curó la pata, trabajando a la luz de un pequeño fuego mientras Mateo observaba desde la puerta. Esperanza cocinaba todos los días. Comidas sencillas. Las judías se espesaron lentamente al fuego. Tortillas hechas a mano, con bordes no siempre perfectos pero calientes y consistentes. A veces preparaba atole por las mañanas, y el olor se extendía por el patio, atrayendo a Tomás y a Mateo sin que dijeran palabra. Y si alguna vez has conocido un lugar donde el aroma a comida regresa después de una larga ausencia, lo entenderás. No se trata solo de comida. Es la vida volviendo a manifestarse. El burro también cambió. Aquel animal flaco y obstinado que estaba a punto de rendirse, comenzó a recuperarse, ganando fuerza poco a poco. Su pelaje, aunque todavía áspero en algunas partes, empezó a recuperar un ligero brillo. Sus pasos se volvieron más firmes y seguros. Mateo lo adoptó antes de que nadie le dijera que debía hacerlo. Al principio, simplemente se quedó cerca, observándolo comer. Entonces, una tarde, extendió la mano y tocó su costado. Solo por un momento. El burro no se apartó. Después de eso, la distancia entre ellos se acortó. Empezó a traerle restos, cáscaras, trozos de plátano sobrantes, cualquier cosa que pudiera encontrar. A veces le hablaba, no en voz alta, no en oraciones completas, pero en sonidos pequeños y silenciosos que transmitían más sentimiento que cualquier palabra. Esperanza noticed. Ella se dio cuenta de todo, y ella no dijo nada, porque algunos vínculos deben crecer sin ser nombrados. Doña Eulalia returned often, no siempre entrando. A veces, simplemente se quedaba de pie cerca de la puerta, observando con atención los cambios. Una tarde, trajo un pequeño manojo de hierbas secas, atadas con un trozo de cuerda. «Para el niño», dijo simplemente, entregándoselas a Esperanza. «Hiérvelos cuando las noches se vuelvan frías». Esperanza los aceptó con un gesto de cabeza. «Gracias». Doña Eulalia la miró fijamente durante un largo rato. Entonces dijo, «No desperdicies el movimiento». No fue un elogio, no exactamente, pero estuvo cerca, y en ese lugar esa mujer tenía un gran peso. Don Fulgencio no regresaba tan a menudo.
pero su presencia perduraba en la forma en que los demás hablaban, en las miradas que aún se producían de vez en cuando la gente pasaba por el camino. Mirando, espera, pero nada más, porque el terreno ya no parecía abandonado. Y eso, amigos míos, cambia la forma en que se cuenta una historia mucho antes de que alguien la diga en voz alta. Pasaron los meses. El maíz brotó de la tierra en finas líneas verdes, frágil al principio, entonces más fuerte. Las habas la siguieron, enroscándose hacia arriba y buscando dónde agarrarse. Las lluvias llegaron con más regularidad, no lo suficiente como para provocar inundaciones, pero sí para mantener el nivel del agua. Y una mañana, mientras el sol se elevaba sobre las colinas, proyectando su luz sobre el patio, Esperanza se encontraba cerca del borde del pequeño campo. Su mano descansaba, como solía hacerlo, sobre su vientre. Pero ahora era diferente. Más bajo, más pesado. Allí también el tiempo había hecho su silenciosa labor. Detrás de ella, la casa permanecía en pie. No era perfecta, no estaba completa, pero estaba habitada. Salía humo de la estufa. La valla se mantuvo más recta. El corral mantuvo su forma. Y cerca de él, el burro permanecía de pie con la cabeza erguida, las orejas atentas. Su cuerpo ya no era una sombra de lo que había sido. Mateo pasó corriendo junto a ella en ese momento. No caminar, correr. Sus pies levantaban pequeñas nubes de polvo. Su risa, suave pero sincera, rompía el silencio de la mañana. Llevaba algo en las manos, un pequeño trozo de tela, el pañuelo bordado. Se detuvo a unos pasos de ella, sosteniéndolo en alto. «Lo encontré», dijo. Su voz era suave pero clara. Las primeras palabras completas que le había dirigido. Esperanza miró la tela. Son por las costuras irregulares, en la flor roja y las hojas verdes que había hecho con sus propias manos hacía mucho tiempo. Ella lo tomó con delicadeza. «Gracias», dijo ella. Mateo asintió. Entonces, sin pensarlo, extendió la mano y le tomó la mano. Solo por un segundo. Entonces lo soltó y corrió de vuelta hacia el burro, dejando tras de sí una estela de risa. Esperanza permanecía allí de pie, con la tela en las manos, mientras el sol le calentaba el rostro. Tomás se colocó a su lado. No demasiado cerca, pero no distante. Ambos miraron hacia el campo, en las hileras de maíz, en la vida que había comenzado a reclamar su lugar de nuevo. Ninguno de los dos habló. No era necesario, porque lo que tenían ante sí no pertenecía a un solo momento, a una sola decisión ni a una sola persona. Se construyó a partir de muchos pequeños actos, y o quedarse cuando irse hubiera sido más fácil. Trabajar cuando se merecía un descanso. De elegir una y otra vez, no dejar que lo que estaba roto permaneciera así. Esperanza dobló el pañuelo con cuidado y lo guardó en la pequeña bolsa de tela que llevaba a su lado. Luego volvió a mirar la tierra. En casa, al niño que corría libremente donde antes reinaba el silencio. Junto al burro, firme donde antes la debilidad se había apoderado de él. Y ella asintió. A nadie más. Solo para ella misma. Porque a veces, el único reconocimiento que una persona necesita es la tranquila comprensión de que no se rindió. Y así termina esta historia, amigos míos. No es una historia de milagros, pero se trataba de una puerta que seguía golpeando con el viento hasta que alguien decidió cruzarla. De una olla llena de agua cuando no había ninguna. De un niño que extendió la mano sin que se lo pidieran. Y la historia de una mujer que llegó sin más que un pequeño trozo de tela y construyó algo que pudiera albergar una vida. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que necesite recordar que volver a empezar no requiere permiso, solo valentía. Cuéntame en los comentarios qué momento te conmovió más. Y hasta la próxima. Ve con Dios.